La clase del día de hoy trata de la patología anorrectal benigna. Para comenzar, estas patologías anorrectales de la región son tan antiguas que ya el padre de la medicina, Hipócrates, ya las diagnosticaba, incluyendo el tratamiento de las famosas hemorroides, que son la patología más frecuente y la más antigua, ¿no? Posteriormente han venido estudiosos de esta patología como Celsius, Galeno, en fin, hasta el siglo XX, en el cual le dan mucha importancia al tratamiento quirúrgico de las patologías anorrectales. Entonces, así a grosso modo, pues esta patología ha ido desde sus inicios evolucionando progresivamente, sobre todo en el tratamiento, hasta la actualidad, en la cual ya se dispone de una tecnología moderna en la cual se puede realizar la exéresis de estas patologías. Resumiremos el gran grupo de patologías anorrectales benignas en los siguientes ítems. El primero, los procesos vasculares, o sea, las hemorroides. El segundo, los procesos inflamatorios e infecciosos, donde vamos a presentar a los abscesos, las fístulas. Luego vienen las ulceraciones, como son las fisuras, son patologías muy frecuentes, las fisuras anales. Luego vienen las tumoraciones, como por ejemplo los prolapsos, ¿no? Tumoraciones benignas. Y finalmente los traumatismos de la región. De todas las patologías, la más frecuente es las hemorroides. Como ustedes ven, le sigue la fisura anal, el absceso perianal y la fístula. Entre estas cuatro primeras entidades patológicas, tenemos el 85% de toda la patología anorrectal benigna. Es el 10% también de aquellas patologías que producen o que son el origen de las hemorragias digestivas bajas. Recordando un poco de la anatomía, ya ustedes saben y conocen estas imágenes, tanto masculino como femenino. Saben que el recto, gracias. Sí, gracias. El recto, como ustedes saben, es la porción terminal del tubo digestivo, ¿no? Que comienza a nivel de la tercera vértebra sacra y termina en el margen del ano. Mide aproximadamente 15 centímetros. Lo importante tanto en el varón como en la mujer son sus relaciones. Miren, por delante del recto en el varón vamos a tener relaciones importantes con la vejiga, con la próstata, con las vesículas seminales, ¿no? En cambio, en el caso de las damas, sexo femenino, la relación va a estar dada por el órgano matriz, o sea, el útero, la vagina, ¿no? Que son estructuras importantes, genitales, internas, femeninas. Pero lo importante de la víscera rectal no está ahí. Lo importante de la víscera rectal y como origen, inicio de la patología anorrectal, es justamente esta última porción, o sea, el canal anal. El canal anal es la porción terminal del recto, son los últimos 5 centímetros. Y en este canal anal, como ustedes ya bien saben, existe doble revestimiento. El revestimiento cutáneo que ingresa de la región glútea y el revestimiento mucoso, que es la proyección que continúa del sigmoides, en fin, de todo el tubo digestivo. Es importante también esta porción porque acá se presentan estos repliegues, que ya ustedes lo conocen, que son las columnas de Morgani, ¿no es cierto? Entendiéndose que entre columna y columna vamos a encontrar estos espacios que se llaman criptas, las famosas criptas de Morgani. Ahí se originan los abscesos anorrectales. Igualmente, también es importante mencionar anatómicamente que existen dos plexos venosos, ¿eh? El plexo hemorroidal interno es este y el plexo hemorroidal externo. ¿Okay? Son estructuras que hay que tener en cuenta. Entonces, como ven, el canal anal es una porción muy importante para el origen y la etiología de todas las patologías anorrectales. Igualmente, en el canal anal también se define
en la capa muscular estos esfínteres. Acuérdense del esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal interno es involuntario, constituido por fibra muscular estriada, y el fibra muscular lisa, y el esfínter anal externo por fibra muscular estriada, y es una proyección del elevador del ano. Ahí en la imagen pueden apreciar, este es el esfínter anal externo, miren, este es el gran elevador del ano, ¿cierto? El elevador del ano es el diafragma pélvico. Este elevador del ano está constituido por 3 fascículos musculares, acuérdense. El pubococcigio, el pubo rectal y el isquiococcigio. Entonces el pubo rectal es el que se proyecta hasta acá, hasta constituir el esfínter anal voluntario. Todas estas características de esta región son importantes recordarlas, porque cuando se habla de las patologías anorrectales se origina justamente en estas pequeñas zonas. Lo importante además en cuanto a la vascularidad de esta víscera es que es ricamente vascularizada. Acuérdense de las grandes arterias hemorroidales, la hemorroidal superior que sale de la mesentérica, la hemorroidal media que sale de la hipogástrica y la hemorroidal inferior que sale de la pudenda. Y es precisamente esta hemorroidal inferior que sale de la pudenda la que va a dar irrigación importante al canal anal. Ahora, ustedes comprenderán que las arterias no van solas, ¿no es cierto? Van siempre acompañadas de sus venas. Y esas venas satélites acompañantes a nivel del canal anal son las que van a formar los plexos hemorroidales, tanto el interno como el externo, donde se van a originar las famosas hemorroides. Ahí tienen el drenaje venoso. Ahí tienen los plexos, ¿ven? La formación de estos plexos hemorroidales es importante porque además de estas venas que forman plexos hemorroidales, vamos a tener también la presencia de musculatura, ¿ven? Fibras musculares. Entre las vénulas hay fibras musculares que sustentan y fijan estos plexos. Entonces, al conjunto de vasos venosos hemorroidales y fibra muscular lisa, vamos a denominarles cuerpos cavernosos. Así se le llama también. Son cuerpos cavernosos ubicados en la región anal. Estos cuerpos cavernosos, cuando se inflaman, se infectan o sangran, entonces producen pues la enfermedad hemorroidal. ¿Sí? La enfermedad hemorroidal entonces ocurre cuando se produce la congestión, la dilatación, el aumento de volumen de los cuerpos cavernosos vasculares humanos. ¿Ok? Ese es el origen de estas estructuras. Las hemorroides, como patología más frecuente a este nivel, constituyen pues el 4.4% de la población de los Estados Unidos. Aproximadamente 10 millones de personas sufren de hemorroides en los Estados Unidos. Imagínense acá. La incidencia generalmente se produce a cualquier edad, pero sí aumenta, la incidencia aumenta con la edad. ¿Por qué? Porque cuando uno va avanzando con los años, ya se van produciendo diversos factores, como el estreñimiento, el sedentarismo, que son factores predisponentes a las hemorroides. Ligeramente es más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Pero esto es variable. Ahí tienen los factores predisponentes para las hemorroides, son el estreñimiento, factor hereditario también, hay familias enteras que sufren de hemorroides, ¿no? La posición, cuando uno trabaja permanentemente parado, ¿no? Hay labores o ¿no? Trabajadores que están todo el día parados, entonces eso también constituye un factor predisponente para la formación de las hemorroides. Las diarreas crónicas también es otro factor importante por el proceso inflamatorio que se produce a nivel del canal anal y el incremento de la presión abdominal. ¿Cuándo hay incremento de la presión abdominal? Cuando el paciente es estreñido, cuando el paciente es tosedor crónico, cuando el paciente es obeso, ¿cierto? Todos esos son factores importantes que incrementan la presión intraabdominal. Incluyendo la multiparidad. Hay mujeres que tienen 5, 6, 7, 8 hijos. Entonces el incremento de la presión intraabdominal es tan alto que puede ser un factor predisponente para la producción de las hemorroides. Las hemorroides se clasifican en dos grandes grupos, las hemorroides internas y las hemorroides externas. Las hemorroides internas tienen todas estas características. Las internas quiere decir que están por encima de la línea pectínea. Tienen inervación somática escasa, o sea, duelen poco.
las internas. Son estructuras suprapectíneas. Además, son submucosas. Ustedes están debajo de la primera capa, la mucosa. Y su drenaje, el drenaje de este plexo venoso que produce estas hemorroides es a nivel de la vena porta. Esas son las características de este primer grupo patológico. Pero también tenemos las hemorroides externas. En este caso, las hemorroides externas están ubicadas en el plexo hemorroidal inferior o externo, más abajo. Estas sí son ricamente vascularizadas porque esta zona está tapizada por piel, acuérdense. Entonces tiene inervación somática. El drenaje venoso es directamente hacia la vena cava a través de las venas hipogástricas. El plexo ya no es submucoso, en este caso es subcutáneo. Es subcutáneo. Y son estructuras infrapectíneas. Todas son características entonces de estas patologías hemorroidales. Ahí tienen las dos, hemorroides internas, hemorroides externas. Teniendo en cuenta siempre este relieve anatómico que se encuentra acá en el canal anal, que es la línea pectínea. Acuérdense, la línea pectínea es la línea divisoria entre lo que es el tapiz mucoso y el tapiz cutáneo. Existe a nivel del ano unas zonas más frecuentes donde se producen las hemorroides o los paquetes hemorroidales. Y estos son los cuadrantes anterior derecho, posterior derecho y lateral izquierdo. En este diagrama se puede explicitar mejor eso. Fíjense, este es el margen del ano, acá en el centro. Entonces los paquetes hemorroidales más frecuentes son del lado derecho, como ven, el anterior y el posterior. En cambio en el lado izquierdo solamente el lateral, nada más. ¿Okay? Ahí siempre vamos a encontrar los paquetes hemorroidales protruyendo a través del margen anal. El diagnóstico, realizar una buena historia clínica, eso es evidente, ¿no? El examen es importante, o sea, el examen del ano, hay que ver, hay que pasarlo al tópico, al paciente o a la paciente, para observar ectoscópicamente cómo son las características de ese ano y cuando puja, ver si protruye alguna tumoración. La proctoscopía, cuando se trata de las hemorroides internas, porque esas no se ven, esas están adentro, entonces procede este procedimiento endoscópico. O, en su defecto, cuando no se evidencia nada en el canal anal, ni tampoco que protruye por el margen anal, entonces ya procede la rectosimoidoscopía. Eso implicaría pues que existen ya lesiones de otro tipo más arriba, ¿cierto? Más proximalmente. También es importante ya para descartar alguna otra lesión de tipo maligna, ¿no? Las placas contrastadas con enema o las tomografías. Ahí tienen a la inspección, fíjense, hay que observar si existen masas que protruyen a través del margen del ano. Es importante hacer el tacto rectal porque con el tacto se puede palpar los paquetes hemorroidales. Y no solamente eso, sino también evaluar la integridad del piso pélvico. Sintomatología. En cuanto a la clínica, es característico de las hemorroides internas el sangrado y el prolapso. Eso es lo fundamental, cardinal de esta patología, hemorroide interna. En cambio, las hemorroides externas se caracterizan porque duelen mucho, son muy dolorosas, ¿ok? Incluso cuando no están complicadas, duelen. Y hacen un proceso o desarrollan un proceso inflamatorio regional. O sea, hay una tumefacción de la región. Entonces eso es característico en la clínica de esta patología. La clasificación de esta patología data básicamente en 4 grados, ¿no? Desde el grado más leve al grado más severo. Fíjense, en el grado 1 existen paquetes hemorroidales que sobresalen la luz del canal anal, pero no hay prolapso. Es característico del grado 1. Puede haber sangrado como no puede haber. En el grado 2 sí hay hemorroides con sangrado, esa es su característica, que se proyectan hacia afuera durante la evacuación y que son reductibles espontáneamente. O sea, termina la evacuación, la hemorroide se mete otra vez. El grado 3 y el 4 ya son los grados más avanzados, más severos. El grado 3 continúa el sangrado, hay protrusión, o sea, hay prolapso del paquete hemorroidal y este no se reduce espontáneamente, sino lo hace el mismo paciente en forma manual, la reducción. En cambio, el grado 4 ya, el grado 4 es
hemorroides que sangra y que se prolapsa, pero que no se reduce. Ahí el paciente, por más que se mete el dedo, ni hablar, no hay reducción, ni hablar, ahí se queda ese paquete hemorroidal afuera. Entonces ese es el grado final en el cual la hemorroide se complica. O sea, generalmente las hemorroides que van a la complicación, a la trombosis, es el grado 3 y el grado 4, pero más es el grado 4. Ahí tienen nuevamente la clasificación de esta patología. Relacionado con el prolapso, miren, como ya les dije, en el grado 1 no hay prolapso, en el grado 2 sí comienza a haber prolapso, en el grado 3 es espontáneo y en el grado 4 ya es irreductible. El manejo de una hemorroides no complicada es inicialmente conservador. Dieta, básicamente una dieta. Acuérdense que las dietas en nuestro medio, ¿no? Son generalmente dietas a base de harinas, grasas, ¿no? La gente come pues rico, pero come también mal, ¿no? No sabe comer, ¿cierto? Entonces hay que enseñarles a comer fibra. ¿Y qué alimentos tienen fibra? Los vegetales, pues, ¿no? Las menestras, ¿ok? Hay que aprender a comer eso, es importante. Y eso ayuda, pues, ¿no? A que las hemorroides puedan remitir. La higiene es importante, obviamente, ¿no? El tratamiento tópico, muchas veces cuando son hemorroides incipientes, o sea, grado 1, grado 2, puede dar buenos resultados, como por ejemplo los antiinflamatorios tópicos, las cremitas, el famoso Cheriproc. Todo el mundo receta Cheriproc, ¿no? Eso ya bien conocido. Puede dar buen resultado cuando, vuelvo a repetir, son hemorroides pequeñas, ¿no? Pero cuando ya son grado 3, grado 4, ni hablar, ahí no lo salva nadie al paciente, sino la cirugía. Y finalmente, otro tipo de tratamiento tópico. Muchas veces, cuando las hemorroides son prolapsadas grado 2, sobre todo para el grado 2, se realiza la fijación de la mucosa. ¿Por qué? Porque hay prolapso solamente de la mucosa, no hay prolapso del paquete vascular. ¿Okay? Se prolapsa la mucosa. Entonces acá se impone este tratamiento, ¿no? Denominado fijación de mucosa, mediante una sustancia esclerosante. Se le inyecta una sustancia esclerosante para que fije y se fibrose la mucosa dentro del canal anal. Entonces, este es un tratamiento que puede dar buen resultado, pero cuando solamente es grado 2, vuelvo a repetir. Y la complicación más frecuente es la trombosis. La trombosis está considerada una emergencia quirúrgica, por si acaso. El paciente con trombosis viene intocable. No quieren ni que lo examinen porque le duele. Entonces, generalmente las hemorroides que se complican son las de último grado. Son unas masas, unas patologías que tienen un color rojo, oscuro, muy doloroso. Esto es importante, si ustedes evalúan el ano, hay gran hipertonía del esfínter, está duro, el esfínter está cerrado, muy contracturado, lo cual da más dolor todavía, ¿no? Y es muy sensible pues a la palpación, ¿no? Entonces estas características clínicas de una complicación, como ustedes ven ahí en la imagen, puede llegar inclusive a la necrosis o al proceso infeccioso. Si uno no le da tratamiento a esto, la mucosa o el tejido que sale se necrosa y puede haber úlceras inclusive en el canal anal, ¿no? O finalmente fístulas. Entonces estas son complicaciones ya severas que hay que evitar. Muchas veces la trombosis el paciente lo aguanta. Hay veces hay pacientes así muy estoicos, ¿no? O sobre todo las mujeres, ¿no? Que no quieren ir al médico, no quieren ir al cirujano, ¿no? Entonces tratan de aliviar su dolor de alguna manera, ¿no? Van a la botica, les recetan cremitas, etc. Entonces, ¿qué pasa? En esos casos el trombo es evacuado, pero se evacúa espontáneamente. Pero no se evacúa todo, pues entonces cuando no se evacúa todo, se evacúa parcialmente, entonces queda una secuela. Esa secuela se llama plicoma. Ese es el plicoma. El plicoma es la secuela de una trombosis hemorroidal mal drenada. ¿Ok? También en la trombosis hay inicialmente un manejo conservador, ¿no? Calor, o sea, baños de asiento, analgésicos, ablandador de deposiciones.
Algunos usan el ácido bórico inclusive para realizar los baños de asiento, pero todos estos tratamientos son relativos. ¿Okay? Acá lo que hay que hacer básicamente es el drenaje del trombo, la trombectomía. Abrir el paquete hemorroidal y realizar la trombectomía. Acá tienen los diferentes grados de hemorroides y su respectivo tratamiento. Miren, para el grado 1, el grado más incipiente, la dieta, la esclerosis del paquete hemorroidal, como les dije, la fijación de la mucosa mediante sustancias esclerosantes. Algunos utilizan también la fotocoagulación, o sea, para fijar la mucosa en el canal anal. Y la ligadura con banda elástica cuando es muy prominente el paquete hemorroidal. En el grado 2, igualmente ya la ligadura con banda elástica a la cabeza y la fotocoagulación. A partir del grado 3 en adelante, ya se impone la hemorroidectomía. ¿Ok? O sea, el tratamiento quirúrgico. Aparte de la ligadura con banda elástica, que puede tener un buen resultado, pero no tan bien, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero acá el tratamiento definitivo es la hemorroidectomía, o sea, hay que abrir, hacer una incisión y sacar todo el paquete hemorroidal, incluyendo la trombosis hemorroidal, que la tenemos acá, que definitivamente es de tratamiento quirúrgico. Como ya les dije, realizar la trombectomía, sacar el trombo. Acá tienen, en cuanto al manejo quirúrgico, puede ser endoscópico, pero también se realiza ya la cirugía abierta, mejor dicho. El tratamiento endoscópico, el que ha dado mejores resultados es la ligadura con banda elástica, por eso lo pongo acá. Y esta ligadura con banda elástica implica tener pues el aparato especial para esto, como vamos a ver. Ahí tienen, miren, esta es la técnica de Barrón. Esta es la pistola que dispara las ligaduras con banda elástica, quedando de esta manera el paquete hemorroidal estrangulado en su base. O sea, hay una estructura que, es una ligadura que dispara la pistola en la base del paquete hemorroidal, de tal manera que le quita la irrigación. Al quitarle la irrigación se necrosa el paquete hemorroidal y se cae con la evacuación. Esa es la técnica de Barrón. Pero esta técnica solamente da resultados de grado 1, grado 2, nada más. El grado 3 puede ser cuando no hay un prolapso muy prominente. Pero a partir del grado 3 para abajo ya es la cirugía abierta. Así quedan, miren, las ligaduras con banda elástica. Las hemorroidectomías entonces se imponen cuando falla el manejo médico o endoscópico, y aquí ya hay que ver, fíjense, en este caso por ejemplo son paquetes hemorroidales bien prolapsados, ¿no? Acá se imponen dos tipos de técnicas, la técnica cerrada de Hill-Ferguson y la técnica abierta de Milligan y Morgan. Esta es la técnica cerrada. ¿En qué consiste? En la imagen A, como ustedes ven, están infiltrando en su base, infiltrando silocaína, evidentemente, un anestésico local para que el paciente no sienta. Luego de haber infiltrado, se procede a la disección de la mucosa del paquete hemorroidal. Están sacando toda la mucosa, le sacan toda la mucosa y queda como un sombrerito, y a nivel de la base se realiza la ligadura. Se realiza la ligadura y se realiza la exédesis por encima de la ligadura, o sea, cortan por encima de la ligadura. Esta técnica de Hill-Ferguson se caracteriza porque las heridas de los tres paquetes hemorroidales que generalmente se prolapsan son cerradas, se suturan las tres heridas, así que, ¿ok? Entonces, esta técnica no ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque como es una zona contaminada, es una zona que está expuesta, ¿no?, a contaminarse, entonces generalmente estas heridas hacen ISOs. Los ISOs, ya saben ustedes, son infección de sitio operatorio, ¿no es cierto? Se abscedan, entonces después hay que sacar los puntos para drenar los abscesos y se complica todo. Hay dehiscencias de la herida, ¿no? Entonces se optó ya en la actualidad por la siguiente técnica, la de Milligan y Morgan. Esta es la técnica abierta. El procedimiento es el mismo prácticamente. Se traccionan los paquetes hemorroidales, se disecan las mucosas y se liga en su base.
Pero la diferencia aquí está en que esta técnica no cierra las heridas, las dejamos abiertas, como acá. Ustedes están apreciando, después de las ligaduras de los paquetes hemorroidales y los cortes y las exéresis, se queda abierta la herida. De tal manera que drena y drena hasta que cierra. Esta técnica, si bien es cierto, demora en la cicatrización de las heridas, demora por lo menos 2-3 semanas, ¿no? Y requiere un cuidado de higiene muy estricto por parte del paciente, ¿okay? Pero es muy buena en cuanto a eficiencia, o sea, ha descartado prácticamente la recidiva de los paquetes hemorroidales en este caso. Muy bien, esta es lo mismo. La técnica, así quedan, miren, las heridas de Milligan y Morgan. Actualmente, conforme va evolucionando la tecnología, se tiene pues unos aparatos ya sofisticados y la misma técnica se realiza pero con unos instrumentos, en este caso la engrapadora, ¿eh? Esa es la técnica del hongo, engrapadora circular le llaman. La hemorroidopexia, o sea, sacar los paquetes hemorroidales y cerrarlos, ¿no? Esa es la técnica que se realiza con este instrumento denominado engrapadora circular, técnica del hongo, que tiene muchas ventajas para el paciente. ¿Por qué? Porque le da mucho menos dolor, se minimiza el dolor en el postoperatorio. Esa es su característica. O sea, si uno se opera unas hemorroides con esta técnica del hongo, va a tener muy poco dolor en el postoperatorio. A diferencia de Milligan y Morgan, en las que las heridas se quedan pues a cielo abierto, eso duele rico. Así es que ahí tienen, miren, unas hemorroides, y ahí está el instrumento, esta es la engrapadora circular, que se introduce dentro del canal anal y se procede pues a la exéresis y a la sutura, ¿ven? Se corta y cierra, corta y sutura a la vez. Entonces queda de esa manera la cicatrización intraoperatoria. Y fíjense, en el instrumento sale pues un anillo conteniendo los 3 paquetes hemorroidales. Y la trombosis, como les dije, es de tratamiento quirúrgico. Esta trombosis hemorroidal se puede curar, se puede operar en tópico, ambulatoriamente se puede hacer. O sea, la trombectomía, siguiendo estos pasos, ¿no? La infiltración con anestésico local, hay que disecar la piel, hay que disecar los paquetes hemorroidales, abrir el paquete hemorroidal, sacar el trombo, remover todos los trombos y dejar una cavidad ahí, abierta. Esa cavidad abierta permite pues un cierre por segunda intención. Entonces ese es el tratamiento de la trombosis hemorroidal. Como les dije, la trombosis hemorroidal está constituida como una emergencia quirúrgica por el dolor que constituye como síntoma cardinal en estos pacientes. Ustedes sacan el trombo, el paciente se alivia como Lázaro, levántate, ¿no? Entonces es importante eso. Ahora, evidentemente cuando el trombo se drena en forma espontánea, se queda esta secuela, pues. Es el plicoma, ¿no? Vuelvo a repetirles, es una trombosis hemorroidal mal drenada. Complicaciones de las hemorroidectomías. Hay complicaciones tempranas y tardías. La más frecuente dentro de las tempranas, miren, es la retención urinaria a la cabeza. 50% de los pacientes cursan con retención urinaria. ¿Por qué? Porque muchas veces al realizar la cirugía de estos paquetes puede haber un proceso inflamatorio que comprometa al plexo hipogástrico inferior. Acuérdense que el plexo hipogástrico inferior por anatomía está dando la inervación de la porción vesical, ¿no es cierto? Del cuello de la vejiga, donde se encuentra el trígono vesical. Entonces hacen retención temporal. Retención temporal. Le sigue la hemorragia, la impactación del bolo fecal. Generalmente estos pacientes se estreñen porque no quieren hacer la deposición, por dolor, evidentemente. Y las infecciones de la herida. Como complicaciones tardías tenemos también los plicomas, que ya les he mencionado, y otro tipo de complicaciones, las fisuras, las estenosis, las fístulas, etc. Son menos frecuentes.
Muy bien, hasta aquí hemos visto los procesos vasculares que son las hemorroides como patología no rectal benigna. Luego vienen los procesos inflamatorios. Entre los procesos inflamatorios el que destaca básicamente es el absceso. Los abscesos anorrectales. Estos pueden ser de dos tipos, los inespecíficos y los específicos. Los inespecíficos son los más frecuentes. Ojo, estos son los más frecuentes. Los que originan los abscesos. En cambio, los menos frecuentes son los que se originan bajo un fondo patológico, como por ejemplo la tuberculosis, como por ejemplo otro tipo de enfermedades, neoplasias, enfermedad de Crohn, ¿no? O traumatismos, etcétera, etcétera. Seguimos. Ahí tienen tipos de abscesos. Los abscesos perianales son los más frecuentes. También tenemos los abscesos isquiorrectales, los interesfintéricos o los supraelevadores, que son los más raros, los poco frecuentes. Estos abscesos se originan, ya les he mencionado al inicio de la clase, cómo es que el canal anal tiene una característica importante dentro de las columnas de Morgani, están las criptas de Morgani. Esas criptas de Morgani son pequeños bolsillos, son espacios, pero son espacios que se traumatizan cuando pasan heces duras. Eso significa que cuando hay un estreñimiento crónico, no hace deposición una semana, 10 días, entonces cuando hace la deposición, las heces duras, que son como piedras, pasan traumatizando, ¿no?, las criptas de Morgani. Y ese traumatismo crea un proceso inflamatorio, se infecta y produce y origina los abscesos. Los abscesos inespecíficos. Nuevamente ahí está la frecuencia, los perianales a la cabeza. Acá en esta imagen, para que vean, este es el absceso perianal, el más frecuente, ¿no? Felizmente porque está de acceso rápido, está debajo de la piel, se puede ver tranquilamente y yo lo puedo drenar, es el más frecuente. Luego le sigue este, el isquiorrectal. Acuérdense de la fosa isquiorrectal, ¿cierto? Que es una fosa que tiene gran capacidad y puede albergar gran volumen de pus. De tener cuidado con estos abscesos. Estos se generan y van al absceso en herradura, como van a ver después. Tenemos los interesfintéricos y acá el que está por encima del elevador del ano, el supraelevador, que es más raro. Ahí también ese es el absceso en herradura, que generalmente se origina en un absceso isquiorrectal. Esta es la fosa isquiorrectal que tiene comunicación con la otra fosa isquiorrectal. Entonces, la secreción purulenta diseca los planos, ¿no?, del diafragma pélvico y puede pasar a la otra fosa isquiorrectal, y entonces da un absceso en herradura. Estos abscesos en herradura van directamente a la sepsis, pacientes que hacen sepsis fácilmente. Hay que tener cuidado con estos abscesos. Seguimos. Ahí está la frecuencia. Generalmente se presenta un absceso entre los 20 y 40 años, pacientes jóvenes, discretamente más frecuente en los varones que en las mujeres. Factores predisponentes ya les he dicho, enfermedades de fondo, ¿no? El diagnóstico fácil es, ¿no? Para diagnosticar un absceso tiene que haber dolor, tiene que haber fiebre, escalofríos, pero el síntoma cardinal es el dolor anal, que se acentúa cuando uno camina o cuando se sienta, evidentemente, ¿no? Ese es el síntoma cardinal. Al examen se evidencia la región tumefacta, flogótica, renitente. Eso es importante. ¿Qué significa la renitencia? La renitencia significa que si yo veo una zona flogótica inflamada, le pongo el dedo y se queda la huella de mi dedo ahí, como una fovea, así, igualito. Pero en este caso no es edema, pues, en este caso es pus. Eso es renitencia, ¿ok? Y generalmente los abscesos perianales y los abscesos isquiorrectales son los que más se complican con fístulas. ¿Okay? La consecuencia de un absceso es la fístula, en un 50% aproximadamente. Ahí tienen un absceso, miren, es de fácil diagnóstico. También ustedes una tumoración flogótica, renitente, el paciente refiere dolor, fiebre inclusive,
Entonces esto es el tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes que puede albergar un absceso? Generalmente la flora es multimicrobiana. Hay muchos gérmenes. Pero el que predomina es el Bacteroides fragilis. Ahí está. Lo dice la bibliografía. ¿Ok? Bacteroides fragilis, entonces a la cabeza como anaerobio. Bien, entonces acá se impone evidentemente el tacto rectal, que es el examen de elección para realizar el diagnóstico de algún otro absceso que no es perianal, o sea que se encuentra en la fosa rectal o se encuentra en la región interesfintérica. El tratamiento es quirúrgico, como ven, ¿no? Hay que hacer una incisión, un drenaje y llegar a la cavidad del absceso. Acá hay algo bien importante. Muchas veces yo hago diagnóstico de absceso, digo, ese es un absceso perianal. Entonces le doy al internito para que haga su mano, ¿no? Drénalo. Ay, doctor, gracias. Saca su silocaína, limpita todo bien bacán, agarra su bisturí y le hace un... y sale el hueco. Entonces le presiona. Yo estoy mirando. Ya, doctor, me dice. Te califico, le digo. Por supuesto, esto es muy fácil. Ya pues, 3. ¿Por qué? No has debridado. Eso es lo que falta. ¿Y qué significa debridar? Debridar significa meter su dedo o su pinza para romper las trabéculas, porque la cavidad del absceso es trabeculado, es tabicado. Si yo no rompo esos tabiques, el absceso recibido. Entonces yo tengo que meter, ¿no?, un instrumento para poder limpiar bien toda esta zona. ¿Ok? Entonces el debridamiento es importante en un absceso de esta región. Por supuesto, si la cantidad de pus es muy grande, como ven ustedes ahí, sale pues a chorro, ¿no?, cuando se presiona, entonces hay que recurrir a los antibióticos, ¿no?, y también al drenaje. Al drenaje. Se pone el drenaje Penrose en la zona. Hasta aquí entonces los abscesos. Luego tenemos la patología de las fístulas. Las fístulas perianales, sí, dime. No en todos. Generalmente aquellos que tienen compromiso general. Te han hecho fiebre, está con escalofríos y eso. Se pone, está el germen en el torrente sanguíneo, ¿ya? Pero aquellos que no, que solamente lo tienen localizado, no hay necesidad. Eso sí, el de la curación es diaria, todos los días. Bien, entonces, ¿qué cosa es una fístula? Es una conexión anómala, ¿no?, entre dos espacios, que en este caso, en la región del ano, se puede identificar este trayecto, ¿ves?, que lo voy a señalar acá. Esta es la fístula anal o perianal, que tiene un orificio interno que se encuentra ubicado en la luz del canal anal y un orificio externo que sale hacia la piel, se abre hacia la piel. Entonces, ¿qué significa eso? Que el paciente nota que no está haciendo deposición por el ano, que está haciendo deposición por otro hueco. Entonces ahí se preocupa. Entonces va donde el médico y el médico tiene que hacer el diagnóstico de esta fístula. Generalmente, los pacientes con fístula tienen el antecedente de haber tenido un absceso previo. Entonces hay que preguntarle: señor, ¿estuvo usted con fiebre? ¿Le salió pus? Sí, me salió pus. ¿Hace cuánto? Hace un mes. Ya, de hablar, diagnóstico hecho. Fístula perianal. Entonces, las fístulas se clasifican, como ven ustedes ahí, en 4 grupos. Las fístulas interesfintéricas, las que están ubicadas entre los esfínteres, externo, interno o voluntario e involuntario, que son las más frecuentes. Luego tenemos las transesfinterianas, atraviesan los dos esfínteres. La supraesfinteriana, por encima del esfínter anal. Y la extraesfinteriana, que no tiene nada que ver con los esfínteres, ya que son las más raras. Como ustedes ven, ahí el 50% de los abscesos ingiorectales son los que más se complican y se fistulizan. Ahí ven ustedes al lado del ano, ven una boca, ¿no es cierto?, un orificio. Este es el orificio externo de la fístula. Entonces eso
hay que tratar de seguir ese trayecto, ¿no? Como van a ver ustedes, para ubicar el orificio interno, dónde está ubicado. Acá tienen imágenes de las diferentes fístulas, la interesfintérica, acá tienen el trayecto ubicado entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, interesfintérico. La transesfinteriana atraviesa los dos esfínteres. Esta generalmente cursa con incontinencia fecal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí está interrumpido el esfínter anal voluntario. Luego tenemos la extraesfinteriana por fuera, esta pasa por fuera en la parte superior de los esfínteres, y la supraesfinteriana, bueno, ya son más raras, ¿no? El diagnóstico igualmente se realiza por la clínica, una buena historia y los exámenes auxiliares. En este caso, aparte de la anoscopía, de la rectosigmoidoscopía, puede ayudar bastante este procedimiento, que hago siempre hincapié, la ecografía endoanal. Es importante porque ayuda bastante a realizar el diagnóstico. Muchas veces para ubicar el orificio interno, nosotros inyectamos azul de metileno por el orificio externo. ¿Ven? Acá está el orificio externo, se inyecta azul de metileno y sale por la luz del canal anal. Entonces uno tiene que ver con el anoscopio por dónde sale el azul de metileno para ubicar el orificio interno. ¿Y cuál es el objetivo de ubicar los dos orificios? El tratamiento. Muchas veces no hay una sola fístula, hay varios trayectos fístulos, y eso obedece ya a enfermedades de fondo. ¿Okay? Como por ejemplo ahí, miren, hay varios orificios que están alrededor del margen del ano. Bien, entonces cuando sucede esto, pues ya tenemos enfermedades que hay que investigar. Crohn, tuberculosis, es bien frecuente ver esto en pacientes con TB. Traumatismos, fisuras, cáncer, pacientes irradiados o con cuerpos extraños en la región. La clínica es secreción perianal permanente, es un ano húmedo, ¿no? Poco dolor, no duele mucho, pero lo importante es el tacto rectal. En el tacto rectal tiene uno que palpar este cordón fibroso que denota lo que es el trayecto fistuloso, y sale generalmente pus, porque es un absceso mal drenado, ¿ya? Entonces hay que siempre realizar este procedimiento. Y hay que romper este círculo, ¿no? Porque muchas veces la tumefacción crea pues la secreción purulenta. Esto hace que el periné se torne tumefacto, blando, lo cual le crea dolor al paciente. Hay fiebre o calor local, ¿no? Y continúa este círculo vicioso. Entonces acá hay que poner fin a esta patología identificando el orificio interno para realizar el tratamiento. Esta es la ecografía endoanal o endosonografía anal. Fíjense cómo nos muestra estas imágenes, este procedimiento. En el 4 tenemos el orificio, la luz, ¿no es cierto?, del canal anal. Luego vamos a tener los diferentes estratos, la mucosa, la submucosa, la capa muscular inclusive, donde no se evidencian mayores interrupciones. Pero sin embargo, si nosotros hacemos una endosonografía a un paciente con fístula, miren este caso, ¿no? Acá sí se evidencian disrupciones serias, ¿no es cierto?, a través de las capas musculares o los esfínteres. Entonces esto ya nos da el diagnóstico de una fístula anal o múltiples fístulas. Clínicamente existe esta regla, la regla de Gottschall, que está descrita en los libros, que relativamente nos puede ayudar para la identificación del orificio interno de una fístula. De la siguiente manera: si nosotros trazamos una línea denominada transperineal, por ejemplo ahí está la línea transperineal o transversal, la que está en punteado, este es el ano, acá están los genitales, esta es la cara posterior, o sea los glúteos, ¿no es cierto? Entonces, un orificio externo, como dice la bibliografía, ahí,
la apertura posterior a una línea trazada transversalmente a través del periné, o sea, si el orificio externo está por detrás de la línea transversal, como en este caso, acá está, este es el orificio externo, detrás de la línea transperineal, se originará de un orificio interno ubicado en el margen del ano. Ahí está. Entonces, una apertura posterior a una línea trazada transversalmente a través del periné se origina de una apertura interna en la línea media posterior. Está en la línea media posterior. En cambio, una apertura externa anterior a la línea transperineal originará directamente en forma radiada de la cripta anal que se encuentra a nivel del margen del ano. Este es anterior, directo. Aquí debe estar el orificio interno. En cambio, si este es posterior, lo vamos a tener a nivel de la línea media posterior del ano. ¿Ok? Entonces, es una manera de poder identificar, vuelvo a repetir, el orificio interno de un trayecto fistuloso. Pero lo importante es esto, como dicen las flechas. Si el orificio externo, ojo con lo que les digo, se encuentra muy alejado, a más de 3 centímetros de radio, ya no hay regla de Gotza. Ahí no sirve la regla de Gotza. Tiene que ser para orificios que se encuentran a menos de 3 centímetros del margen del ano. Lo mismo, y ahí tienen, miren, con azul de metileno la identificación de los diferentes trayectos fistulosos. Cuando la fístula anal no se trata en el momento adecuado, muchas veces el trayecto fistuloso horada vísceras importantes, como por ejemplo en este caso, ¿no? El trayecto fistuloso a este nivel, a nivel del ano, ha llegado a atravesar todos los planos musculares hasta el periné anterior, a nivel de la vagina en la mujer. En este caso ya es una complicación, es la fístula rectovaginal. En este caso ya el tratamiento es quirúrgico, es mucho más grande, ¿no? Acá hay que realizar la exéresis de varias estructuras. Muy bien. Tratamiento de las fístulas. Cuando son fístulas incipientes, pequeñas, ¿no? Que no tienen mayor sintomatología, hay que darles antibióticos. En este caso, por supuesto, si el absceso drenado o mal drenado tiene como germen más frecuente al bacteroide fragilis, tengo que combatir ese anaerobio. Y uno de los antibióticos que se utiliza bastante es el metronidazol. Otro antibiótico que se puede utilizar para combatir los anaerobios es la clindamicina. ¿Ok? Clindamicina, metronidazol son los antibióticos más usados. También en otros países se usa este anticuerpo monoclonal, que es un factor de necrosis tumoral que puede dar buenos resultados sellando el trayecto fistuloso. Lo que hace este producto es sellar, cierra, pega el trayecto fistuloso, de tal manera que lo cierra definitivamente y ya no hay clínica. Cuando se va a recurrir al tratamiento quirúrgico, entonces este tiene dos objetivos: preservar la continencia, o sea, evitar que el paciente posoperado tenga o se haga incontinente. Eso es uno. Dos, evitar que reaparezca nuevamente la fístula, o sea, que recidive. Y acortar el restablecimiento del paciente, o sea, lo más rápido, tiene que incorporarse a su vida laboral. Tratamientos quirúrgicos de la fístula: a la cabeza, la fistulectomía. Tenemos también la fistulotomía, la técnica del cetón, los colgajos cutáneos y la técnica de flujo. Todos estos tratamientos en orden de fístulas pequeñas a fístulas más complicadas. ¿Okay? ¿Qué cosa significa la fistulotomía? La fistulotomía implica aperturar el trayecto fistuloso. Ahí tienen una diferencia entre fistulotomía y fistulectomía. La fistulotomía, en esta imagen transversal, apertura nomás, saca toda la cara anterior de la fístula y esto lo deja, lo curetea, quedando así. ¿Ven? Fistulotomía. Lo deja abierto y cierra por segunda intención. En cambio, la fistulectomía implica sacar todo el trayecto fistuloso, cara anterior y posterior, y dejar ahí una gran cavidad que cierra también por segunda intención.
Esa es la fistulotomía, ahí aperturado, miren, luego de canular el trayecto fistuloso, se apertura y se realiza una orla para que no se cierre, una orla mediante una sutura continua, un subier simple, alrededor de todos los bordes del trayecto fistuloso. Se curetea y luego esta zona cruenta cierra por segunda intención. Entonces la fistulotomía nuevamente, y hay algún caso. Pero se ha visto que la fistulotomía en diferentes estudios tiene recurrencias. Fíjense, estas recurrencias o recidivas llegan a 6.5, 6.6%. O sea, de 100 pacientes operados, 6 recidivas. Bueno, hay que tener cuidado. Y también, como complicación, se ha presentado en estos casos la incontinencia, ¿no? Alteraciones de la continencia anal hasta en un 53%. Fíjense, ¿eh? En uno de los estudios. ¿Por qué? Porque el gureteo de la cara posterior de la fístula altera, lesiona el esfínter anal externo. ¿Okay? Luego tenemos la fistulectomía, que como hemos dicho ya realiza la exéresis de toda la zona. Como por ejemplo aquí, miren, ahí se realiza una sección prácticamente de toda la zona de la fístula, quedando este lecho cruento y cerrando por segunda intención. Generalmente estos tratamientos de estos pacientes sí van a la incontinencia posterior, ¿ya? Esa es la complicación más temida de la fistulectomía. Luego tenemos acá la técnica del cetón. Esta es una técnica que evita precisamente esta complicación muy temida que es la incontinencia. Entonces, ¿en qué consiste el cetón o sedal? Se ubica el orificio externo y el orificio interno de la fístula. Ya. Luego, ¿qué se hace? Se atraviesa una hebra de nylon, como ven ahí en la imagen inferior, entre los dos orificios. Por acá está entrando y por acá está saliendo. ¿Ok? Entonces las dos hebras de nylon quedan afuera y se le hace un nudo de cirujano, ¿ya? Para que no se desate. Bien al breque, bien apretado. Y el paciente se va así a su casa, realiza su actividad, su vida diaria, normal. Pero en el control, el paciente viene, se le examina nuevamente y se ve que el nylon se ha aflojado. Pensar que uno ya lo ha apretado bien, pero ¿qué significa eso? Que el nylon está cortando, está seccionando progresiva y lentamente hasta que en el cuarto o quinto control el nylon sale solito. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha realizado una sección, como les dije, lenta y progresiva de todo el trayecto fistuloso, pero evitando la incontinencia, porque en este caso ese espacio que va dejando el nylon se está rellenando con tejido conjuntivo fibroso, lo que evita la incontinencia posterior. ¿Ahí tienen? Nylon, ¿eh? La técnica del cetón, o también llamado sedal, cualquiera de los dos. Es una muy buena técnica que se está utilizando bastante en la actualidad para estos pacientes. En otros casos se puede realizar también la técnica del sedal con fistulotomía también, ¿no? A la vez, ¿no? Complementar uno con otro tratamiento que puede dar mejores resultados todavía. Pero cuando ya la cosa es seria, cuando la fístula es grande y ha comprometido otras vísceras importantes, otras estructuras, entonces ya acá hay que hacer un vaciado. Pues, por ejemplo, la fístula rectovaginal, ¿no? Acá hay que hacer pues un vaciado y realizar los tratamientos de colgajo respectivos. Acuérdense que colgajo implica que el tejido que se va a rotar y que se va a poner ahí se lleva con todo su pedículo, con su arteria, con su vena y con su nervio. En cambio el injerto no. El injerto es solamente la parte cutánea y lo pegas ahí y se acabó. ¿Ok? Entonces estos son colgajos rotatorios, grandes. Y actualmente se viene nuevamente en el tratamiento de estas patologías
utilizando otras alternativas. Una de las alternativas es el tapón para la fístula anal. Es una técnica que se utiliza mediante este chisguete que se ubica a nivel del orificio externo y por ahí se inyecta esta sustancia esclerosante y que tapona totalmente el orificio de la fístula. De tal manera que así se queda y bueno, todavía no se ven los resultados, las complicaciones, pero se está utilizando actualmente. También los mencionamos para que ustedes tengan conocimiento. Luego tenemos las ulceraciones. Dentro de las patologías anorrectales, las ulceraciones son muy frecuentes, sobre todo en gente joven, ¿no? Las llamadas fisuras anales. Segunda y tercera década de la vida, por ahí van varones y mujeres. Generalmente, esto es importante, las fisuras se ubican en la cara posterior, en un 90-95%. Son raras las fisuras de cara anterior, del canal anal, estoy hablando del canal anal, ¿ok? Y lo que origina una fisura es precisamente esto que dice acá, que es la contractura del esfínter anal interno. Esa contractura permanente hace posible que esta fisura, que esta ulceración no cierre, no cicatrice. Ahí tienen la clasificación y la etiología. Generalmente son idiopáticas, que son las más frecuentes, ¿no? Pueden ser también primarias o secundarias. Las secundarias referidas a patologías de fondo, como en las otras patologías. Las fisuras pueden ser agudas o crónicas, teniendo en cuenta el tiempo de evolución. Hasta 6 semanas, fisura aguda. Más de 6 semanas, fisura crónica. Las fisuras agudas son sumamente dolorosas. En cambio, las crónicas ya no. Las fisuras agudas llevan en su componente más importante la gran hipertonía o contractura del esfínter anal interno. En cambio, en la fisura crónica no. La aguda es muy superficial, o sea que prácticamente compromete mucosa y submucosa. En cambio, la crónica ya compromete capa muscular, esfínteres. ¿Aló? Sí, estoy dictando una clase, te llamo más tardecito, ¿ya? Por favor. Ya, entonces estábamos haciendo este paralelo en lo que son fisuras agudas y crónicas, ¿ok? Ya vuelvo a repetir, el 90% son más frecuentes en la cara posterior. Estas son las fisuras crónicas, miren, ya presentan un halo blanquecino, producto de la fibrina que se acumula a ese nivel. Entonces, la fisura es una solución de continuidad que generalmente se presenta en el canal anal, generalmente son idiopáticas sin causa desconocida.